Muy buenos días, amados y amadas del Señor. Que el Dios Todopoderoso les visite de una manera maravillosa, magistral, poderosa. Bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga el seno de cada familia hoy aquí representada. Quisiera pedirle de todo corazón, regáleme toda su atención en esta mañana. Estoy sensible Yo sé que Dios hoy va a hablar. Yo sé que Dios hoy va a ministrar sus vidas de una manera sin precedentes. Quiero contarles una historia, una experiencia que viví. Son cosas que yo no cuento porque, como pastor, yo prefiero reservármelas. Pero quiero usar la manera de introducción al tema de esta mañana. Amanecer el jueves, tuve una visión. Para mí fue impactante porque le venía orando al Señor. ¿Qué necesita tu pueblo? Y amanecer jueves, tuve la visión de unas gradas que no tenían fin y apuntaban hacia el cielo, y de repente yo vi que el cielo se abrió y un destello empezó a descender. Y ese destello era la gloria de Dios. Era la manifestación de la gloria de Dios. Yo quedé paralizado y le empecé a preguntar al Señor qué era eso. Y él me decía, es mi gloria visitando a su pueblo. ¿Y cómo yo sé que es su gloria? Y él me dijo, por lo que va a suceder. Y estando yo en un altar, empezó ese rayo de luz a cobijar a todos los que estábamos. Y empezó la gente a compungirse. Y empezó la gente a llorar. Y empezó la gente a liberarse, a sanarse y a activarse dones. Y para mí eso fue impresionante porque yo podía ver cómo su pueblo estaba siendo tocado por esa gloria. Lo que viene para los últimos tiempos va a ser muy fuerte. Quiero hacerle una pregunta, mi amado pueblo de Dios. ¿Realmente entendemos lo que es hacer la voluntad de Dios?
y si estaremos dispuestos para hacerla. Esa es una pregunta que me hizo el Señor, que si realmente entendemos lo que significa la voluntad de Dios y si estaremos dispuestos para hacerla. 4000 años después de que se profetizó la venida de Jesús, Jesús vino del vientre de una mujer, lleno de fe y del espíritu de victoria, para aplastar a su enemigo, la cabeza de Satanás. Lo que está escrito en Génesis 3:15. Al entrar en el mundo, llegó el periodo más importante en la historia de la humanidad. Y él dijo estas palabras en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. He aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta voluntad fue clara. Y esto conllevaba aplastar totalmente el poder de Satanás sobre la vida del hombre. Así pues, Dios preparó un cuerpo para Jesús, como lo dice Romanos, capítulo 1, versículo 3. Un cuerpo del linaje de David, según su carne. Regáleme hoy más que nunca toda su atención, porque yo traigo un mensaje del cielo para usted. Hemos estado considerando la relación que el hombre puede y debe de tener con Dios en el espíritu. Destaco el hecho de que esto, aunque afecta el intelecto, no es esencialmente una relación intelectual. Tampoco es una relación meramente emocional, aunque afecta las emociones. Es algo mucho más profundo. Es por varias razones una relación espiritual, la que tú y yo necesitamos. Primero, porque Dios es espíritu. Segundo, porque nosotros somos seres espirituales, ya que Él nos ha dotado con un espíritu. Y tercero, porque Cristo se ha revelado a nosotros como el espíritu vivificante. Y por lo tanto, la relación que tú y yo tenemos con Dios es de naturaleza espiritual. Ahora bien, ¿cómo puede uno conocer esta relación íntima? ¿Cómo puede experimentar esta guía del espíritu? Tal vez podríamos establecer algunas bases que nos sirvan de orientación. Debemos tener en cuenta la enseñanza que las escrituras nos exponen. Somos mandados por la palabra de Dios
No es algo opcional que si yo lo quiera o no lo quiera hacer. Es un mandamiento que la palabra de Dios nos ordena en Gálatas 5:25, andar en el Espíritu. En Efesios 6:18 nos ordena a orar en el Espíritu. Y en Primera de Corintios 14:15 nos insta a adorar en el Espíritu. De modo que la expresión de nuestras vidas espirituales dependen que entendamos y experimentemos una relación espiritual adecuada con el Espíritu de Dios. Si nosotros no entendemos esto, vamos a ser simples personas religiosas. Esto no se basa en los recursos humanos naturales. Es algo que Dios hace en el hombre. Nosotros no podemos establecer un testimonio divino porque eso solo Dios lo puede hacer. Un conocimiento intelectual de las Sagradas Escrituras tampoco alcanza. No puedes servir. Esto jamás nos puede servir como base espiritual de una relación adecuada con Dios. Es necesario que el Espíritu Santo tenga su lugar en nuestras vidas y las dirija para la gloria de Dios Padre. Sin esta ayuda, no podremos complacer el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Escúchame, mi amada iglesia. ¿Cómo podemos conocer en una manera muy práctica y personal la guía del Espíritu? Y advierto, no podremos jamás reducir nuestra relación con Dios a una fórmula. No hay una fórmula que garantice la vida espiritual. Las guías y los consejos que podríamos dar o que podríamos descubrir no nos sirven si uno no lleva una vida de comunión con Dios. Todo va a depender de eso. La voluntad de Dios se empieza con una comunión muy íntima y estrecha con el Espíritu de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede empezar a hacer la voluntad de Dios si no tiene el camino estrecho del Espíritu de Dios. Hay bases firmes y hay guías seguras en las Sagradas Escrituras con referente a esto. Y yo quiero que les prestes mucha atención. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 5. El autor, refiriéndose a Jesús, declara lo siguiente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La Biblia dice que él padeció. No tan solamente porque cargó nuestros pecados, ni porque lo martirizaron, ni tampoco porque ciertos malhechores lo insultaron y lo colgaron en una cruz. Es por mucho más que eso. Y aunque eso lo incluye, mi amada iglesia, sus padecimientos no fueron por causa de los que lo persiguieron,
sino por el camino estrecho, por lo que lo llevó el Espíritu Santo en su vida. ¿Usted me está entendiendo? Escúchame. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, 14, y brincaré al 21. Solo puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y las puertas anchas para los muchos que escogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Con la revelación que Dios me haya dado, la visión que me había mostrado y el tema que me había pedido dar en esta mañana. Entendiendo la seriedad con que la Escritura dicta qué camino nos espera, qué estrechez la que vamos a sufrir, no por los hombres, sino por el Espíritu Santo que nos llevará a una vida estrecha. Sufrimos porque nosotros nos tratan mal y no nos entienden. Pero debemos aprender que hay un sufrimiento, una disciplina que es mucho más profunda y más severa. Esta disciplina, este sufrimiento, mi amado, no lo dan los hombres. Es la disciplina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es a esa disciplina la que la Escritura aquí hace referencia. Lograr encontrar esa puerta es cuando usted se logró someter a la persona del Espíritu Santo, porque es ahí donde tú haces la voluntad de Dios. Cuando tú te sometes a la disciplina y la estrechez por la que el Espíritu de Dios nos va a llevar. Aquí mueren los sueños. Aquí mueren los proyectos. Y aquí se activan los sueños y proyectos del cielo. Cristo, aunque era hijo, aunque era el creador del mundo y aunque Él fue el que hizo el universo, aunque Él mandó que fuera la luz, aunque Él ordenó que la vida apareciera en la tierra, aunque Él fue el que creó al hombre y lo puso y sopló en él aliento de vida, aunque era hijo, se humilló y se negó a sí mismo. Se puso a la disposición del Padre para cumplir en todo sentido y en todo momento, cada instante de su vida, la plenitud y perfecta voluntad de su Padre. ¿Y cómo lo hizo? Permitió que el Espíritu Santo le guiara en cada paso, en cada decisión. No fue hombre de decidir sus propios caminos.
por lo que padeció, aprendió obediencia. Mi amada iglesia, es tiempo de detenernos. Es tiempo de hacer un alto en el camino y someternos a una evaluación que solamente el Espíritu de Dios puede hacernos. Si verdaderamente estamos caminando en el Espíritu para hacer la voluntad que Dios nos manda hacer. Mi amada iglesia, escúchame. Tú una vez te sometiste a un bautismo y ese bautismo era en agua. Pero hay un bautismo, mi amado hermano, que solo los que renuncian a su propia vida para vivir para el cielo son los que pueden entender lo que dice Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Así debiéramos de estar nosotros. ¿Me estoy dando a entender, mi amada iglesia? Levántame tu mano si me estás entendiendo, por favor. La palabra aquí, angustiante. El verbo angustiarse presenta la idea de un camino que se hace cada vez más estrecho. Un camino que se va cerrando y angostando. El que camina por esa senda la halla cada vez más apretada y más difícil. Mi amada iglesia, detente. Por favor, detente. Y evalúese. Deja que Dios en esta mañana te evalúe. No sigas caminando. No sigas caminando sin antes tener un encuentro personal con Cristo. No sigas caminando si no tienes una experiencia personal con el Espíritu Santo que te marque el destino al cielo. Cada vez hay menos opciones, menos posibilidades de maniobrar. Cada vez se reducen las posibilidades. Eso lo único que provoca al alma es una angustia terrible. En Mateo 26, versículo 38, dicta la escritura. Le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Déjeme ampliarle esto. ¿Por qué Jesús llevó su alma hasta ese punto de dictar esas palabras tan profundas? Él tenía que pasar por un proceso. Quizás al pensar esto,
cuando fue bautizado en el río Jordán por el profeta Juan el Bautista. En esa ocasión vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y lo llenó. Y ese día empezó el ministerio que nunca antes sobre la faz de la tierra había visto funcionar. Comenzó un ministerio que tocó a tanta multitud y resultó en sanidades de centenares de enfermos. Levantó muertos, limpió leprosos, trajo esperanza a los pobres y vida a los moribundos, y enseñó las palabras de verdad a los angustiados. Pero mientras el mundo veía eso, mientras el mundo se aprovechaba de ello, mientras él daba vida a otros, se le estaba estrechando el camino más y más hacia su destino. Mi hermano, el camino al cielo. Escúchame esto, porque esto es revelación de Dios para usted y para mí. Si tu caminar al cielo no se está estrechando tu vida, mi hermano, usted va por otro camino. Yo quiero volverle a repetir esto, porque esto tiene que retumbar tu espíritu y los cimientos de tu fe. Si tu caminar al cielo no está estrechando tu vida, mi hermano, usted va por otra senda. Mientras sus discípulos vislumbraban un amplio horizonte por lo que veían de su maestro y de su guía, abarcaban en sus mentes tremendas oportunidades. Pero para Cristo había una sola cosa, y cada vez más clara: el bautismo con que tenía que ser bautizado era una cruz de dolor y de muerte. El sufrimiento tuyo, mi amado hermano, el sufrimiento por lo que hoy tú padeces, es la cruz de dolor que tú llevas para mostrar el camino bondadoso y misericordioso de otros que están en angustia. El principio de la vida. Al entrar él en el mundo, Cristo declaró el principio por el cual vivía. Y estas palabras, mi amado hermano, que dice Hebreos 10:7, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este principio fue vigente desde el comienzo hasta el fin de su vida. Aun cuando a los 12 años de edad, él expresó a su madre lo que le motivaba a vivir en esta tierra. Si tu motivación y la mía no es el cielo viviendo aquí, no tenemos esperanza para estar con él para siempre. Palabras que salieron de un corazón que hace la voluntad de Dios fueron las que Lucas pronuncia en el capítulo 2, verso 49. ¿No te das cuenta de que tengo que ocuparme de los negocios de mi padre? Esos son los negocios de un hijo que ha nacido de nuevo.
Esos son los negocios y prioridades que un hijo de Dios nacido y que ha tenido un encuentro personal con Él y que vive en el Espíritu, son los negocios que lo ocupan del cielo y no los de la tierra. Palabras textuales en el libro de Mateo capítulo 8, versos 20, fueron las que él dijo: no tengo dónde recostar la cabeza. No estoy aquí para desenvolverme mi vida como mejor me parece. Jesús no perdió el tiempo en él. Jesús entendía desde el principio de los tiempos para qué iba a venir a esta tierra. Menos aún, pudo ponerse a la disposición de los discípulos. Entre ellos habían algunos ambiciosos y otros como buenos organizadores. No le faltaba promotores y sin embargo no se dejó llevar por ninguno de ellos. Jesús entendía que no podía confiar en nadie. Él no podía abandonarse en las manos de ningún hombre. Todos tenían grandes planes para Jesús, como lo dicta el Evangelio de Juan en el capítulo 6, a la altura del versículo 15. Pero entendiendo Jesús que lo iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él, mi amada iglesia, fue el único que no tenía un plan o un propio proyecto personal para su vida. Fue el único que había fijado como meta incluyente de su existencia la voluntad de su Padre. La Biblia dice, no abrió su boca, sino por la voluntad de su Padre. La Biblia dice, no sanaba a ningún enfermo si no era por la voluntad de su Padre. La Biblia dice que no salía a ningún lugar si el Padre no se lo indicaba. Cuando el Padre decía algo, para él era palabra determinante. No aceptaba ninguna invitación porque le pareciera buena oportunidad, sino porque su Padre estaba en ello. Él fue el único hombre que jamás vivió para sí. Y en todo momento puso todo delante del Padre, diciendo, Padre, lo que tú quieras. Todos en alguna vez hemos cantado este himno. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. ¿Será que eso es un simple estribillo para un corazón sin sentido, sin una revelación? Esta fue la expresión de toda su vida. El significado de la cruz fue para él un principio que reguló su existencia desde el comienzo hasta el fin.
No hemos de pensar creyendo que en Getsemaní significó la cruz el inicio de él. Ya desde la eternidad, y cuando fue designado por la voluntad de su Padre como el Cordero que daría su vida por el mundo, sabía lo que era la cruz. Ella fue el principio vivo y real de su vida. Por eso él dictó en Juan 6:38, no mi voluntad, sino la de mi Padre. A veces nosotros no entendemos el significado de la cruz. Creemos que se trata de alguna prueba particular que nos viene en cierto momento. No. Eso puede tener alguna vez, eso puede tener algo que ver en la cruz, pero Cristo, cuando dijo a sus discípulos que le era necesario cargar la cruz, se refería a algo distinto, de una difícil experiencia pasajera. Él hablaba del principio gobernante que debía determinar nuestras acciones y nuestras motivaciones. No mi voluntad, sino la de mi Padre. En otras palabras, Cristo vivía por el árbol de la vida. Se dio tan completamente al Padre que el Padre entonces, escucha esto, Cristo se dio tan completo al Padre que el Padre entonces tenía a su disposición un hombre en este mundo en el cual podía obrar y revelarse tal como Él quiere hacerlo con todos los hijos que Él ha redimido. ¿Seremos acaso uno de ellos? ¿Seremos como Cristo? Que así como el Padre se sentía orgulloso de saber que tenía un hombre que lo representaba tal cual era Él, se sentirá honrado Cristo el saber que tiene hijos que Él compró, redimió y apartó para hacer su voluntad. El Evangelio de Juan 14:10 dicta lo siguiente. ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, escúchenme en esto, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Wow. Yo digo wow a esto. ¿Cómo el Padre iba a dudar del Hijo que lo había mandado a representar el cielo? Tal como lo dictó, así lo hizo, exactamente como si Dios mismo hubiese descendido. Escúchame, mi amada iglesia. Decir que somos de Cristo y no lo representamos, no somos de Él. Para conocer cuáles son las posibilidades de la vida humana, debemos mirar a Jesús. Muchos hemos ignorado esta realidad, pensando en Él como el Hijo de Dios y como poseedor de una vida para que nosotros, oiga, para que nosotros es imposible lograrlo. Pero eso, mi amada iglesia, eso no es así.
Como hombre, Él cumplió la voluntad de Dios. Como hombre, Él se entregó al Padre. Como hombre, Él fue investido del poder de lo alto. Como hombre, Él anduvo por este camino. Como hombre, se sintió cansado. Como hombre, fue un vaso para Dios y un espejo que reflejaba en todo momento la imagen de un Padre celestial. Si esto no hubiese sido así, escúchame, mi amada iglesia, el apóstol Juan no hubiera escrito, no pudiera haber escrito en su primera epístola las siguientes palabras en primera de Juan 2:6, que debemos andar como él anduvo. ¡Qué responsabilidad! ¿Qué tan distante de esa realidad será cierto? Y por eso Cristo pudo decir, escúchame, mi amada iglesia, por eso Cristo pudo decir a sus discípulos después de la resurrección. Y esto está en Juan 20:21. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Wow. Esto quiebra mi corazón. Esto quiebra mi corazón. Porque de estos dos versículos inclina de verdad la balanza del peso de la responsabilidad que como hijo de Él y representante de Él aquí en la tierra, yo tengo. Que debemos andar como Él anduvo. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. Poder, si se puede. Querer es otra cosa. Poder, usted puede andar como Él anduvo. Usted puede también hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Querer es otra cosa. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Todo lo que se refiere a mí como hombre tiene una aplicación en usted como hombre. Eso es lo que está diciendo Jesús. La razón particular de su vida fue precisamente lograr esto en nosotros. Siendo el Hijo de Dios, se entregó a la voluntad de su Padre para ocuparse el lugar de Adán, el primer Adán, con el fin de identificarse con nosotros en nuestra vida. Y por lo tanto, todo lo que fue posible para Jesús en sus días terrenales es posible para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no solo porque Él nos haya redimido, sino porque Él vive en nosotros. Cuando tú y yo entendamos que Él vive en nosotros, entonces vamos a entender que el quien hizo la obra en Jesús fue el Espíritu de Dios con que Él se relacionó y le estrechó su vida al cumplimiento de la voluntad del Padre. Hermano, usted no puede hacer nada. Tú y yo no podemos hacer más que ser depositarios de tremenda gloria. Él nos redimió para poder ser vasos de barros, para que Él depositara su gloria en nosotros. No es suficiente tratar de mejorar la vida o de reformarla. Si vivimos por Cristo, todo es posible.
Mi hermano, escúchame esto. Y se lo digo con palabras humanas, humanas. No es suficiente tratar de mejorar la vida o de reformarla. Si vivimos por Cristo, todo es posible. Del mismo modo que Jesús vivía por la vida del Padre en él, nosotros podemos vivir por la vida de Cristo en nosotros como el Espíritu vivificante. Como la plenitud de Dios fue expresada en Cristo, la plenitud de Cristo debe de ser expresada en nosotros. De lo contrario, no hemos nacido de nuevo. La pregunta, mi amada iglesia, la pregunta, ¿cree que estaremos haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, como Cristo la hizo con su Padre y como Cristo nos manda hacerla? Mi amada iglesia, la plenitud de Dios se irradiaba a través de la persona de Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esto me hace a mí pensar, mi amada iglesia, si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por lo que dicta el cielo o por lo que a mí me parece que debo de hacerlo. Cuando él anduvo por las aguas, cuando multiplicaba los panes y los peces, cuando sanaba a los enfermos, cuando hacía milagros, él repetía: yo no hago esto por mí mismo. Hago lo que veo hacer a mi Padre y lo hago en mi calidad de hombre entregado a Él. Él está revelando su gloria en mí. Wow. Cuando uno llega a comprender esto con claridad, verá cómo y por qué Dios obra en nuestras vidas. Cuando Él obra, lo que se ve no es nuestra persona, es la gloria de Dios en un ser humano entregado y consagrado a Él. La única acusación que lo llevó a la cruz a Él lo dicta Juan, capítulo 5, verso 18. Cuando lo crucificaron, la acusación principal de Jesús que cargó fue porque se hizo igual a Dios. Wow. Wow. ¿Podrá Jesús decir lo mismo? ¿Podrá acaso la gente decir el pastor se hizo igual a Cristo? No, mi amada iglesia. Examinémonos. Examinémonos antes de continuar. La obra del Espíritu Santo tiene que ser notoria en cada hijo e hija redimida. La restricción del Espíritu Santo y el control a su disciplina, mi amado hermano,
es una referencia bíblica para todos los que decimos ser hijos de Dios. Me pregunto en esta mañana, ¿conocemos sufridamente su disciplina y su restricción? Le vuelvo a repreguntar la pregunta. ¿Conocemos suficientemente su disciplina y su restricción? Es tan importante comprender el valor de esto. ¿Sabes por qué? No todo es cuestión de ser lleno del poder, lleno del fuego. Quizás somos como Pedro, que en un momento tuvo una tremenda y auténtica revelación de Dios, pero en otro momento expresó palabras inspiradas por el diablo. ¿Por qué? Porque en un momento estamos tocando el cielo y en otros momentos estamos al ras de piso? Porque no conocía aún la restricción del Espíritu Santo sobre su vida. Jesús conocía suficientemente su disciplina y su restricción. Disciplina, porque tenemos que aprender la disciplina del cielo. Y restricción, porque aquí es donde se nos va a privar la voluntad nuestra para hacer la voluntad del que se nos encomendó hacer. Yo quiero que en esta mañana usted reflexione conmigo. Reflexiona conmigo. ¿Entiende lo que es hacer la voluntad de Dios? ¿Entiendes lo que es que el Espíritu de Dios, escúchame, te lleve a una disciplina y a una prohibición en tu vida? Mi hermano, escúchame lo que le voy a decir y más vale que esto le retumbe tu fe. El único camino para encontrar la puerta estrecha que lleva a la vida eterna es si se somete usted y yo a la disciplina del Espíritu Santo para que nos lleve a una vida de estrechez. Solo así podremos hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Si usted tiene alguna pregunta en esta mañana, yo le voy a dar a usted la oportunidad de que usted pregunte. Pero si creemos que lo que estamos haciendo es suficiente y con eso es suficiente para ir al cielo, deténgase. Deténgase. Porque como lo dije anteriormente, si tú estás caminando y su vida no se va angostando, se va estrujeando. Mi amada iglesia, escúchame, no vas por la senda derecha. Si no sentís que te estrechan, si no escuchas la voz que te prohíbe hacer lo que has querido hacer, no vas por la senda derecha.
Solo el Espíritu de Dios restringe el camino en esta tierra. Por eso Jesús llevó su alma hasta el punto de la muerte, porque él sabía que el bautismo con que tenía que ser bautizado era su muerte. Si no estamos dispuestos a morir en ese bautismo, el cielo nunca será nuestro destino. Nunca. Dice Nelita, ¿cómo sé yo si lo estoy haciendo bien? Qué buena pregunta. ¿Cómo yo sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? El único que conoce es el Espíritu de Dios que mora en ti, Nelita. Solo el Espíritu de Dios te puede decir que lo que estás haciendo agrada al Padre. No es hablar del Espíritu de Dios, es tener una vida de estrechez con el Espíritu de Dios para que podamos entender su voluntad. Jesús nunca tomó una decisión sino antes pasar horas con el Espíritu de Dios para que le dictara la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Solo cuando tenemos una estrechez, una vida de estrechez que nos prohíba y nos restrinja lo que queremos hacer, ahí conoceremos que estamos haciendo bien las cosas. Cuando alguien te prohíbe hacer lo que tú quieres hacer, ahí empezaste a conocer a Dios tal cual es Él. No es que Dios no quiera que tú disfrutes. No, no es eso, no me malinterprete. Pero si tu prioridad no es el cielo, tu libertinaje está primero. Yo quiero volver a repetir eso. Si tu prioridad no es el cielo, escúchame, tú vives en la carne. Tú vives para ti. Porque nuestro corazón no ha sido tratado por el Espíritu de Dios. ¿La pregunta? No, Erika nos pregunta. Levanta tu mano, mi amada iglesia. Levanta tu mano. Yo solamente traje un mensaje del cielo. Yo no te quiero entretener. Yo quiero que juntos vayamos al cielo. Yo no quiero solamente conocerlo a Él cara a cara. Yo quiero vivir con Él una eternidad para siempre. Porque un día dice la Biblia que yo estaré ante el tribunal de Cristo y lo conoceré tal cual es Él. Pero ¿acaso seré juzgado para no estar con Él? Yo quiero vivir para Él. Mi prioridad tiene que ser el reino de los cielos. Porque si no, yo estoy viviendo para mí en esta tierra. Ya es tiempo de conocerlo a Él para hacer la voluntad de Él. Padre, en el nombre de Jesús, Dios que ha hablado a tu pueblo hoy, yo te pido, Dios del cielo, que esta revelación
Señor, quede esculpida, cincelada en las tablas del corazón de tus hijos y de tus hijas. Señor, he cumplido, Señor, tu voluntad en dictar esta palabra, no como sentencia, sino como principio de una vida recta que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a soportar la vida de estrechez en la que el Espíritu de Dios nos quiere llevar a vivir. Dame la fuerza para aguantar como lo hizo mi primogénito, porque para eso Él me dotó. Para eso Él vive en mí y para eso Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Sé que lo lograremos porque Él vive en usted y vive en mí. En el nombre de Jesús, que así sea. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada seno de familia. En el nombre de Jesús, que así sea. Les bendigo 1000 veces. Quedan en paz. Carito.